Como les expliqué en el video de los errores que cometí antes de aplicar al doctorado, tener experiencia de investigación es prácticamente un requisito para ser admitido a programas de doctorado en las mejores universidades del mundo. Esto se debe a que los cupos son escasos y probablemente vas a estar compitiendo con personas que vienen de universidades muy buenas y muy reconocidas de lugares como China, Estados Unidos y Europa. Si tu caso es como el mío y no adquiriste experiencia de investigación durante el pregrado, hacer una maestría es la mejor opción para conseguirla. Hacer un doctorado es una inversión grande de tiempo, esfuerzo y el salario es bajo en comparación con el de otros trabajos. Es por esto que hacer una maestría también te permite darte una idea mejor de si hacer un doctorado es para ti. Quédate hasta el final del video para conocer opciones sobre estos programas y su financiación. Bueno, en el video de hoy se encuentra conmigo Alejandro, quien también es un estudiante de la División de Ciencias Geológicas y Planetarias en Caltech. Qué gusto que estés conmigo en el video de hoy, Alejandro. Para empezar, quisiera que me contaras un poco sobre tu experiencia y cómo llegaste hasta acá. Mi nombre, como dijo Daniela, es Alejandro Cabrera Cortés. Yo nací y me crié en Sonoma, California y vengo de descendencia mexicana. Más específicamente, mis padres son de Hidalgo y de Sonora y emigraron a los Estados Unidos. En la escuela me gustaba mucho la biología y la química, y cuando empecé mi licenciatura en el UC Santa Cruz decidí estudiar bioquímica y biología molecular. Adquirí experiencia en investigación científica, pero todavía no me sentí listo para continuar a un doctorado. Entonces decidí hacer un post-baccalaureate en la Universidad de Illinois en Chicago para un año. Actualmente soy estudiante en Caltech en la opción de geobiología. Bueno, esto es súper interesante y por eso traje a Alejandro, porque su experiencia es muy importante, ya que él hizo las dos cosas. Él hizo primero un post-baccalaureate y en este momento se encuentra haciendo una maestría en Caltech. Entonces él nos puede ayudar a entender mejor la diferencia entre estos dos programas. Alejandro, por favor, cuéntanos primero un poco más sobre tu experiencia en el post-baccalaureate. Primero qué es y luego cómo te fue a ti haciendo este programa. El post-baccalaureal es un programa de 1 a 2 años que se puede hacer en una variedad de profesiones e intereses y se puede encontrar por todos lados de Estados Unidos. Se lo recomiendo a un estudiante que no está seguro que quiere hacer el compromiso de hacer un doctorado, o un estudiante que quisiera hacerse más competitivo en sus aplicaciones. Permite que puedes refinar tus habilidades en el laboratorio o en comunicación. A mí me ayudó mucho en conocer qué partes de la ciencia me interesaban y también a conocer más de la comunidad científica. Yo decidí ir a mi programa porque pues desafortunadamente no estuve aceptado a un programa de doctorado y no quería esperar un año a aplicar otra vez para agarrar más habilidades en el laboratorio. Bueno, esto me parece súper interesante porque antes de que Alejandro me contara sobre los post-baccalaureate, yo no sabía que estos programas existían. Para hacer un resumen pequeño, un post-baccalaureate puede ser enfocado a desarrollar más habilidades de laboratorio, es decir, más experiencia de investigación, o puede ser simplemente un programa donde tomas cursos o clases que pueden reforzar las clases que recibiste en el pregrado o en la licenciatura y que te pueden ayudar a subir tu promedio para ser más competitivo en una aplicación a doctorado. O también te pueden ayudar si tú quieres tomar la decisión de pronto de cambiar ligeramente de carrera. Según lo que nos cuenta Alejandro, él hizo su post-baccalaureate durante un año en Chicago y luego aplicó a Caltech. Quisiera que nos contaras un poco más sobre cómo fue este proceso de aplicar a Caltech y qué te trajo. En mi tiempo en Chicago adquirí habilidades en microbiología y era algo que siempre me ha interesado. He tenido una pasión para la idea de astrobiología, como que la posibilidad de haber microbios en otros planetas. Entonces, cuando aprendí que Caltech tenía un programa de geobiología, dije que a lo mejor me dicen que no, pero es posible que me dicen que sí. Entonces apliqué y pues por suerte sí me aceptaron. Alejandro, quisiera que nos explicaras un poco más de cómo se diferencia una maestría del post-baccalaureate. Un post-baccalaureal no necesariamente es un programa que recibes un certificado. Unos se dedican solamente a darte habilidades en el laboratorio, otros se dedican a los cursos, o puede ser que es una mezcla de los dos, cursos y trabajar en el laboratorio. A lo mínimo que uno gana es experiencia en pensar científicamente y recibir referencias. Según yo entiendo, no necesariamente vas a salir con un título del post-baccalaureate, pero sí vas a ganar la experiencia, bien sea en investigación o en clases que te puedan ayudar.
y por lo tanto puede que tengas un título, pero también puede ser que sea un programa que simplemente otorgue la certificación. La diferencia mayor es que la maestría tienes más responsabilidades, más independencia. Cuando trabajaba en mi postbacalaureado, trabajaba bajo un investigador principal y un estudiante, y ellos me manejaban qué diferentes tipos de experimentos hacer, qué preguntas investigar y cómo pensar como científico. Cuando empecé mi maestría había mucho más responsabilidad en tomar más cursos, de 2 o 3 cursos cada 3 meses, y entregar tarea y hacer ensayos, pero es más presión empieza a pensar independiente como científico. Ya ahorita yo manejo lo que yo quiero hacer con mis experimentos, qué preguntas yo quiero hacer. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿a quién recomendarías hacer una maestría y a quién un postbacalaureado? Yo recomendaría una postbacalaureal. Hay 2 opciones. Alguien que quiere mejorar su promedio para ser más competitivo cuando uno empieza a aplicar programas de doctorado. Yo cuando agarré mi licenciatura no tenía un promedio perfecto, entonces creo que sí mucho me ayudó mi postbacalaureal. Segundo, será que quieres tratar un tipo de estudio que todavía no te sientes cómodo. Yo en mi licenciatura era un bioquímico, pero siempre tenía interés en los microbios. Entonces, durante mi postbacalaureal pude agarrar experiencia en trabajar con los microbios y ya me siento mucho más cómodo con este tipo de estudio. Recomiendo la maestría a gente que ya sabe, se siente cómodo con su estudio, que creen que pueden trabajar en un laboratorio de ese tipo, pero todavía no se sienten cómodos con el compromiso de un doctorado. Agarrar una maestría es una opción súper porque todavía puedes agarrar más experiencia, ser más competitivo en tus aplicaciones de doctorado, y es una manera de probar las aguas, a ver si andas listo para continuar a un doctorado. Listo, ya para cerrar, entonces quisiera que nos contaras qué consejo le darías a una persona interesada en hacer una maestría o un postbac. Ajá. Lo que yo recomendaría es que uno que no se apure mucho en su carrera y tomar tiempo con investigar lo que le gusta y que no te guste, porque mi carrera no ha sido muy directa. Cuando yo empecé mi licenciatura yo pensé que iba a ser un astrónomo y luego no me gustó las matemáticas tanto, entonces empecé la bioquímica y luego pues el estudio sí me interesaba, pero no era exactamente lo que quería hacer. Luego pues usando la bioquímica pude manejar a microbiología en mi postbacalaureado, y luego ya en mi maestría hice un poco de geobiología, aprendí geología, miles de cosas, cómo hacer coding, y no todo me ha gustado. Con tratar muchas cosas es posible de mejor entender que tienes una pasión y seguir eso. Y entonces toma tu tiempo con tu carrera, y si tu camino no es directo, no te desesperes, porque la mayoría de caminos no son directos. Por ejemplo, cuando yo empecé aquí en Caltech, tenía la idea que iba a hacer un doctorado, pero con mi experiencia aquí, yo decidí finalmente recibir nomás mi maestría. Y yo llegué a esa decisión yo pienso que 3 razones. La primera es que el tipo de investigación que se estaba haciendo aquí en Caltech no se alineaba con mis intereses científicos. Segundo, tengo familia en el norte de California que extraño mucho. Finalmente, al llegar acá, cambiaron mis intereses y quería especializarme en una área de ciencia más aplicada, donde pueda poner en práctica mis conocimientos para resolver problemas ambientales. Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en el video de hoy. Gracias por invitarme. Yo personalmente hice mi maestría en microbiología en la Universidad de los Andes. Este programa, así como la mayoría de las maestrías en esta universidad, tiene una financiación del 100%, que cubre el costo de la matrícula y te da un salario mensual si tú realizas actividades como asistente docente. Es decir, usualmente dictas el laboratorio o la sección de problemas de una materia apoyando al profesor titular. Una situación de financiación similar ocurre con las maestrías en la Universidad Nacional de Colombia. Puedes encontrar información sobre estos programas en la hoja de Excel que se encuentra en el link en la descripción del video. Si tú hiciste un programa financiado de maestría, especialización, diplomado, postbac o cualquier otro de duración inferior a 2 años que acepte estudiantes internacionales, te invito a que ayudes a otras personas que estén interesadas, incluyendo la información del programa que realizaste en la hoja de Excel que se encuentra en el link en la descripción del video. Y te invito también a suscribirte y a compartir este video con alguien que se pueda beneficiar de él. Adiós.